estamos aquí, entre risas y teorías, una travesía sin fin, asociados al caos. Tiene versión. Bienvenidos a Mente y Sentir. Soy Elizabeth Urbina y hoy nos sumergiremos en dos de las corrientes psicológicas más profundas y orientadas al potencial humano, el enfoque humanista y el enfoque existencialista. Estas escuelas, a menudo agrupadas bajo la tercera fuerza de la psicología, comparten la preocupación por la experiencia subjetiva, la libertad y el significado. Pero, ¿en qué se distinguen? Nuestro propósito hoy es explorarlo con nuestras invitadas. Nos acompañan dos expertas en el humanismo, la doctora Isabel Lor. Muchas gracias por la invitación. Y la doctora Micaela Carrillo. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Y por parte del existencialismo tenemos a la doctora Lorraine Pozo. Mucho gusto, un placer asistir a esto. Y la doctora Emily Novoa. Es un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Además, también contamos con la perspectiva de Emilce. Hola, mucho gusto, es un placer estar en este podcast prestigioso y pues les voy a contar un poco más de mi historia. Ella nos compartirá un breve caso clínico. Y ahora vamos a dar paso al conversatorio acerca del enfoque humanista y existencialista. Doctora Lor y doctora Micaela. El humanismo cuenta con autores como Rogers y Maslow y que tienen una visión optimista. ¿Cuáles son sus conceptos principales? Por favor, doctora Isabel Lor. Bueno, me gustaría empezar hablando desde la perspectiva de Carl Rogers. Este plantea la terapia centrada en la persona, que está basada en la idea de que todos tenemos una tendencia actualizante, que esta es una fuerza interna que nos impulsa a crecer y desarrollarnos plenamente. Para que esta tendencia florezca y se fortalezca, el terapeuta debe crear un ambiente adecuado para que el paciente se sienta más cómodo y así ofrecer 3 actitudes fundamentales, las cuales son la congruencia, que significa ser auténtico y coherente. En segundo lugar, la aceptación positiva e incondicional, que implica valorar al otro sin juzgarlo. Y por último, pero no menos importante, la empatía, que es comprender profundamente la experiencia del paciente desde su punto de vista. Muchas gracias, doctora Lor, por su comentario. Ahora, doctora Carrillo, por favor. Bueno, yo resaltaría a Abraham Maslow y su famosa pirámide de necesidades. Desde la mirada de Maslow, lo que guía nuestro desarrollo personal como personas es una jerarquía dinámica de necesidades. Nos recuerda que somos seres en movimiento, en constante movimiento, en un constante proceso, entre lo básico y lo elevado, por lo que la pirámide no es rígida como se suele enseñar. En la base de esta pirámide se encuentran las necesidades básicas, que son fundamentales para sentirnos estables, y en la cima está la autorrealización, que va más allá de cumplir metas, sino que es la búsqueda de ser plenamente uno mismo y poder expresar nuestras capacidades únicas de una manera auténtica, creativa, significativa y coherente. Así que la autorrealización es el impulso para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Gracias. Muchas gracias también por su comentario, doctora Carrillo. Como pudimos notar, el foco está en el potencial positivo del ser humano. Y ahora vamos a dar paso al existencialismo. Doctora Pozo, doctora Novoa, el existencialismo con figuras como Frank y Yalom se enfrenta a los aspectos más duros de la vida. ¿Qué ideas centrales nos traen estos? Por favor, doctora Lorraine Pozo. Bueno, yo les voy a hablar de Viktor Frankl. Él planteó la logoterapia, la cual gira en torno a la voluntad del sentido, puesto que para Frank la fuerza primaria del ser humano no es el placer,
sino la búsqueda y el descubrimiento de un significado único en la vida, mismo que depende de la persona y de la situación en la que está pasando o viviendo aquel momento, el individuo, ya que es la búsqueda de satisfacer ese vacío existencial, o también conocido como la neurosis noógena. Un ejemplo breve que podemos considerar de Viktor Frankl es el que mencionó haber encontrado sentido en un momento tan difícil como lo fue el sufrimiento en los campos de concentración, mismo que evidencia por medio de su relato en más de la mitad de su obra, llamada Un hombre en búsqueda del sentido, la cual realmente les recomiendo 100% leerla, porque brinda una lección de esperanza y resistencia al demostrar que incluso en las circunstancias más extremas del sufrimiento es posible encontrar un sentido en nuestras vidas. También ese libro nos ofrece reflexiones sobre la libertad interior, la responsabilidad, el amor y la dignidad humana. Muchas gracias por su comentario, doctora Pozo. Ahora continuamos con usted, doctora Novoa, por favor. Claro que sí. El enfoque existencial se centra en la experiencia subjetiva de cada persona y en cómo se relaciona con el mundo. Busca comprender la existencia humana en sus aspectos más profundos. Dentro de este marco, Irving Yalom, psiquiatra y referente de la psicoterapia existencial, plantea que todos los seres humanos enfrentamos 4 preocupaciones fundamentales de la existencia: la muerte, la libertad, el aislamiento y la falta de sentido. Estas preocupaciones, aunque inevitables, pueden ser comprendidas y trabajadas desde la terapia. Por ejemplo, la muerte nos recuerda nuestra finitud, pero también nos impulsa a valorar el presente. La libertad implica elegir y hacernos responsables de nuestras decisiones, aunque eso genere angustia. El aislamiento nos confronta con la soledad por ser únicos, pero también nos invita a construir vínculos más auténticos. Y finalmente, la falta de sentido nos lleva a preguntarnos por el propósito de nuestra vida, algo que cada persona debe descubrir y construir. Desde la terapia existencial, el trabajo consiste en ayudar al individuo a enfrentar estas verdades con autenticidad, promoviendo una vida más consciente, libre y significativa. Me parecen que son ideas muy importantes acerca del destino y la responsabilidad. Pero antes de compararlos, vamos a escuchar el caso de Emilce. Emilce, por favor. Bueno, nuevamente hola con todos. Igual es un placer estar aquí y pues les voy a contar más acerca de mi historia. Y es que yo llegué a terapia sintiéndome atrapada. Tenía un buen trabajo, pareja, casa, pero sentía un vacío profundo, como si estuviera siguiendo un guión que no fuera mío. La frustración me paralizaba. Sentía como que había hecho un bien. Había hecho todo bien. Ya saben, como estudiar la carrera que me daba dinero. Me casé a la edad correcta y pues compré una casa en un barrio deseado. Pero al llegar a los 35 años me despertaba con una sensación de impostora. Es decir, en lugar de sentir una alegría por mis logros, solo sentía una ansiedad paralizante de que mi vida era como prestada. El vacío se manifestaba en una falta total de dirección, una especie de depresión sin causa aparente. La verdad, me empecé a preguntar, ¿para qué estoy viviendo? Gracias, Emilce. Aquí podemos ver cómo las dos corrientes podrían enfocarlo. Doctora Lor, ¿qué cree que le diría el humanismo a Emilce sobre su caso? Primero quería agradecerte por poder compartir tu experiencia con nosotros. Y bueno, desde el enfoque de Rogers que hablaba anteriormente, nos enfocaríamos en trabajar, en ayudarte a ti, Emilce, a encontrar tu congruencia, es decir, alinear tu yo real
que es quien eres en realidad, con tu yo ideal, que es quien crees que deberías ser. En terapia te ofreceríamos un espacio seguro, libre de juicios, donde puedas explorar lo que realmente quieres y necesitas. Y de esta manera podrías activar tu tendencia actualizante y reconectarte con tu autenticidad. Esto puede ayudar a que vivas de una forma más coherente con tus verdaderos valores y también tus deseos. Usted, doctora Novoa, ¿qué nos puede decir al respecto? Desde Yalom, su vacío es la angustia ante la libertad y el aislamiento existencial. Emilce siente la responsabilidad de su vida. El trabajo sería confrontar que la vida no tiene un significado preestablecido y que ella es responsable de crearlo, de elegir una vida con sentido o de vivir auténticamente. Bueno, nos queda claro que el humanismo ve el potencial innato, mientras que el existencialismo ve la confrontación de la realidad como motor. Para terminar, ¿qué se llevan de esta conversación? Por favor, empecemos con la doctora Carrillo. Muchas gracias por la palabra. Bueno, yo me llevo una idea bastante clave, es que necesitamos integrar estas dos miradas. Más que nada, Maslow es optimista y nos enseña que la autorrealización se logra cuando el individuo es capaz de trascender y dar un sentido, lo que también nos acerca a Frank, ya que el potencial necesita un sentido para desplegarse. Además, si pensamos en personas que se sienten vacías, como Emilce nos comentaba su caso, Maslow diría que ese vacío es una señal de que sus necesidades de autenticidad, propósito y creatividad no están siendo atendidas, por lo que no es un fallo personal como tal. La autorrealización es una responsabilidad hacia uno mismo, así que creo que es algo que le serviría también bastante en el caso de Emilce. Bueno, y finalmente creo que tanto el humanismo como el existencialismo coinciden en algo muy profundo, que es el ser humano no está terminado. Estamos en un cambio constante, siempre creciendo, y este cambio se vuelve mucho más pleno cuando nos permitimos explorar nuestras necesidades, objetivos y escuchar realmente quiénes somos. Muchas gracias, doctora Carrillo. Ahora, doctora Pozo, ¿cuál sería su aporte? Bueno, yo resalto el valor de la aceptación incondicional mencionada por Rogers, porque una persona enfrente un momento de sufrimiento o que no encuentra sentido, primero necesita sentirse vista y aceptada tal como es, para luego poder ejercer su libertad y su responsabilidad. Y bueno, Emilce, desde tu experiencia, ¿cómo aplicas o aplicarías estos enfoques en tu día a día? Bueno, yo les agradezco a las expertas por todo el conocimiento que me han dado. Y es que me doy cuenta de que mi vacío era una combinación de inautenticidad y una falta de sentido. Desde la perspectiva que nos compartieron de Rogers y Maslow, que aportan al humanismo, me puedo dar cuenta de que tenía la capacidad y el potencial para ser diferente y darme cuenta de que el problema no era que yo estuviera rota, sino que estaba desconectada de mi verdadero yo. Y al perseguir expectativas externas, eso hizo que me perdiera, y pues el hecho de buscar esperanza, eso ayuda mucho. Y desde el punto del existencialismo, como los autores Frankl y Yalom que nos comentaron, pues me ayuda a dar cuenta como un empujón. Es decir, me obligó a confrontar esta frustración y este vacío de mi propia libertad. Y pues en sí las expertas me enseñaron que esta ansiedad era mi responsabilidad de crear mi propio significado, sin culpa a ninguna circunstancia. Y pues aprendí que no bastaba con solo ser, sino que tengo que elegir qué quiero ser. Y pues para finalizar,
me gustaría mencionar con todo el conocimiento de hoy que puede ayudar a las personas a aceptar su potencial y asumir la responsabilidad de elegir la vida que desean, incluso cuando esa elección implica dolor e incertidumbre. Es decir, puede decir que es la unión de la aceptación incondicional con la voluntad de sentido. Emilce, me parece que hoy tuvimos un gran aprendizaje de este conversatorio. Y bueno, a nuestros expertos, muchas gracias por los aportes que nos han dado en este viaje de la psique humana. Y pues a ustedes, gracias por acompañarnos en Mente y Sentido. Recuerden que la clave para el bienestar está en la conciencia de quiénes somos y el sentido que le damos a nuestra existencia. Hasta la próxima.